Bueno, buenos días. Esto es como dicen el videito ese precioso lunes, ¿no? Así que está lindo para arrancar el día. Tenemos bastantes contenidos para terminar con causalidad hoy. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Estuve buscando de nuevo el video de Kant, no lo pude encontrar, no sé si es que lo bajaron o qué, pero bueno, estaba entretenido a ver si se los podía mandar, pero no, sé que lo bajaron. No puede, profesora. No, compañía de Metro de Barcelona, y el único video que encontré está en catalán, pero estaba en español, así que bueno, no se los voy a poder mandar, es una lástima. Si en algún momento lo encuentro, se lo subo a Eva. Les voy a pedir que los que no hayan entrado a Eva, que vayan entrando, porque al final de la clase de hoy vamos a trabajar con unas sentencias que están allí colgadas, que las subimos ahora hace un ratito, entonces les pido si pueden entrar para irlas viendo en conjunto. Pues les va a quedar mucho más sencillo que se las muestre yo en la pantalla compartida. Bueno, la idea de la clase de hoy es, por un lado, hacer un breve repaso de lo que hemos hablado hasta ahora en materia de causalidad, y bueno, y seguir con lo que aún no hemos dado, que es el tema de causalidad plural, que es aquel cuadrito que les había dicho que se hicieran para ir completando en la clase de hoy. Bien, en cuanto, les voy a compartir la pantalla. Lo mismo que las veces anteriores, participen tranquilamente, pero dentro de lo posible, abran el micrófono y hablen, porque el chat con la pantalla compartida es bastante complejo. Voy a compartir acá. Vamos a ponerlo pantalla completa. Ahí está. Un poco lenta la compu. Ahí lo están viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, habíamos hablado, simplemente por retomar un poco y para ir tratando de cerrar el tema y que a ustedes les vaya quedando más ordenado, vamos a hacer este breve repaso. Habíamos hablado de que la relación de causalidad es uno de los elementos que debemos considerar en este proceso de asignación de la responsabilidad civil, y que en ese sentido es uno de los elementos funcionales, que es material y es objetivo, que implica un análisis fáctico, un análisis de los hechos, de qué fue lo que ocurrió, y que en ese análisis de los hechos vamos a estar haciendo un análisis retrospectivo en relación con su ocurrencia, o sea, vamos a estudiarlos de atrás para adelante, si se quiere, en cuanto a cómo ocurren, y que esa dificultad es la que esas circunstancias las que nos determina cierta dificultad en el análisis, porque bueno, tenemos que hacer un análisis probabilístico de cómo puede ocurrir lo que haya ocurrido, porque podemos ver habíamos hablado de las distintas funciones, de la función preventiva del daño, habíamos hablado también de la función reparatoria, y habíamos analizado que el nexo causal tiene relevancia para ambas funciones, sin perjuicio de que habitualmente lo vamos a analizar en materia de responsabilidad civil y no ya de prevención del daño. Después habíamos hablado también de las cargas probatorias, de que lo tiene que probar quien alega el nexo causal, y que por tanto es el actor quien debe probar el nexo causal. Habíamos hablado de la diferencia entre la causalidad natural y la causalidad jurídica. Causalidad natural que implicaba a todas aquellas circunstancias intervinientes en la ocurrencia del hecho y del daño, y la causalidad jurídica como aquella donde se buscaba se analizaban algunas de esas circunstancias a los efectos de tomarlas en consideración como causa del daño al momento de la reparación o eventualmente de la prevención del daño. Ahí veo que algunos me dicen que se corta un poco. Sí, en un momento me salió que estaba inestable la conexión, pero creo que ahora ya se arregla. Cualquier cosa igual me dicen, por favor.
Bien, habíamos hablado que en esa causalidad jurídica teníamos las causas que se seleccionaban de acuerdo con ciertas teorías que ahora vamos a repasar también, las condiciones y la ocasión. Habíamos hablado de que la causa es efectivamente la que produce el efecto, la condición son aquellos eventos que intervienen en la producción del daño, pero que no lo producen en sí mismo, y la ocasión era un conjunto de circunstancias en cuyo contexto se daba el hecho dañoso. Habíamos hablado de las concausas, que son aquellos supuestos en que participan varias causas en la ocurrencia del hecho. Así que la concausa eran aquellos hechos que participan con otros, que colaboran con otros para la formación de la relación de causalidad. Y ahí era donde entraba el debate de analizar las teorías que buscan identificar las causas de los distintos daños. Entonces ahí se hablaba de la situación de la concurrencia de causas, es decir, cuando hay más de una, bueno, ¿cómo analizo todas las circunstancias para decir, bueno, las causas del daño son estas y no estas otras? Ahí ya pasábamos al análisis. Les paso ahí de diapositiva. Estoy yendo No sé si rápido fue porque yo son cosas o que... qué, pero se cortó. Lo último que dijo antes de cambiar se cortó. No, les decía... A ver... Si me dice que es Profesora, inestable, la verdad que no sé, porque estoy al lado del modem. Se corta, Pero... sí, profesor. A ver, déjenme a ver si puedo solucionar, a ver si cambio de red. Ahí, ¿me escuchan? Ahí cambié de red, se supone que esta debería ser más estable, pero si no me avisan. Ahí está. No, les decía que en esta parte estoy yendo rápido porque son cuestiones que ya vimos y simplemente es para el repaso y para retomar en donde dejamos. De todas formas, si hay algo que haya quedado que no lo entendieron o que tienen algo distinto a los apuntes, me dicen y lo vemos. Bueno, habíamos hablado entonces de que ante la concurrencia de causas tenemos distintas teorías para el análisis. Habíamos hablado de aquellas teorías que no distinguen entre causas, que podíamos llamar el gran grupo de la teoría de la equivalencia de las condiciones o del sine qua non, donde todas las condiciones o circunstancias se toman como antecedentes para la producción del daño. O sea, de forma que todas esas circunstancias ingresan como causa del daño, como causas con participación relevante, y por tanto la asignación de responsabilidad posterior, que vamos a hacer cuando ya hayamos analizado todos los elementos, va a tener como resultado una distribución en partes iguales entre todas aquellas causas que colaboraron en la producción del daño. Y esa era un poco la crítica que se hacía, no solamente la extensión que implicaba la cantidad de causas que hay que considerar, sino que después no se contemplaba la proporcionalidad en esa influencia causal. Habíamos dicho que nuestro sistema un poco descartaba esta teoría en función de lo dispuesto por el artículo 1331 del Código Civil, y en efecto no ha sido una teoría seguida entre nosotros. Después habíamos hablado de las teorías que sí distinguen entre causas. Habíamos hablado de la teoría de la causa próxima, que era este enfoque bastante más pragmático de cuál fue la última causa que intervino, la última en sentido cronológico, si se quiere, o sea, la más inmediata al daño, con las variables de flexibilización que habíamos visto también. Habíamos hablado de la causa eficiente, que era aquella teoría que entiende que es causa la condición más activa para la verificación del daño, la que de por sí es determinante del daño. Esta era la teoría seguida por Peirano, y dijimos que había sido criticada también en cuanto a su fundamento, ya que Peirano lo extraía del artículo 1331, inciso segundo, y bueno, parece que se le estuviera haciendo decir un poco más al artículo de lo que en realidad dice.
En este caso, la distribución de responsabilidad aplicando la teoría de la causa eficiente va a permitir la proporcionalidad porque vamos a poder decir cuál de esas causas fue más eficiente para la producción del daño, es decir, cuál tuvo mayor influencia causal y por tanto admite una proporcionalidad cuando hay más de una causa. Después habíamos pasado a la teoría de la causa adecuada, que ha sido la defendida por Amézaga y por Gamarra, y es la más seguida en nuestros tribunales, que implicaba el análisis de probabilidades, de decir, bueno, es causa la condición que más probablemente haya causado el daño, y para poder decir que más probablemente haya causado el daño, tenemos que tener un análisis, si se quiere, estadístico, de, bueno, habitualmente las cosas se dan de esta forma. En la medida que sabemos cómo se dan habitualmente, podemos presumir cómo se dieron en este caso en concreto. ¿Cuáles son las críticas que se hacen a esta teoría? Y bueno, lo que habíamos hablado, de que no hay estadísticas de todo, de que se está introduciendo la previsibilidad, si bien con un parámetro, recuerden, objetivo, y por tanto general y abstracto, si bien el parámetro es el del hombre medio y no el del sujeto en concreto que habría desarrollado la acción, no deja de introducirse un elemento subjetivo como es la previsibilidad de que ante determinado hecho ocurra cierto daño. Y esa necesidad de certeza científica de la que habla la causa adecuada, de tener estadísticas, generaba algunas dificultades en materia de nuevos daños. Por esta razón, se había ingresado en una flexibilización a los efectos de la aplicación de la función preventiva del derecho de daños, que implicaba esto de la causa probable o verosímil, es decir, bueno, es verosímil que si se da este hecho, va a ocurrir determinado daño, y de esa forma no necesito la certeza científica, sino una cierta... si se quiere, un cierto acuerdo en parte, al menos de la comunidad científica, en cuanto a la posibilidad de que los hechos se desarrollen de forma dañosa y por tanto corresponda a su prevención. Terminado con esto, habíamos visto lo que es la teoría de la imputación objetiva, teoría que habíamos hablado que nace del derecho penal y que tiene que ver con un poco lo que es el imperativo categórico, decir, bueno, hay ciertas condicionantes que están presentes y no podemos obviar en la realidad, y a su vez cada uno de los sujetos que participan en sociedad tienen un rol asignado. Y en la medida en que se mantengan en el rol, no deberían acontecer más daños que los derivados de los riesgos naturales. Ahora bien, cuando alguien rompe con ese rol es cuando se provocan los daños. Y ahí la teoría de la imputación objetiva nos da una serie de criterios, o bien para establecer la imputación o para excluirla. Habíamos hablado de que esta teoría de la imputación objetiva atribuye directamente la responsabilidad, si se quiere, no solamente un tema causal, sino que también analiza en conjunto el comportamiento del sujeto, porque el quebrantamiento de ese rol del sujeto en sociedad implica un análisis de conducta también. De todas formas, habíamos hablado que esta teoría de la imputación objetiva no es ampliamente seguida en nuestro país, al menos en materia civil. Distintas son las cuestiones penales, porque en realidad ese es el origen de esta teoría, pero sí tenemos que tenerla presente. Y así llegábamos a lo que es la causalidad plural, que lo habíamos adelantado un poco en la clase anterior, y que ahora vamos a ir profundizando y analizando cada uno de los supuestos. Bien, para volver al tema de causalidad plural. Habíamos hablado que causalidad plural implica un supuesto particular y no teorías. Eso es fundamental que lo tengan presente. Son supuestos en función de las causas que tenemos identificadas a partir de la aplicación de las teorías. Es decir, nosotros tenemos el caso, tenemos la situación, la analizamos aplicando la teoría que entendamos aplicable o que nos resulte más adecuada o lo que fuese,
analizamos el caso en función de las teorías y tenemos por resultado una cantidad de causas. No tenemos una única, sino que tenemos varias. Entonces, en ese supuesto es donde ingresamos a analizar esto de la causalidad plural. ¿Bien? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, por favor. No son teorías, son distintos supuestos, y según el supuesto en el que estemos, que tenemos que poder identificar y analizar, interpretar ante qué supuesto estamos, van a ser las consecuencias que tengamos en materia de asignación posterior de la responsabilidad civil. Decíamos entonces, se seleccionan varias causas y es necesario determinar cómo asigno la responsabilidad. Tenemos un universo de condiciones, el derecho considera una o algunas condiciones como causa, y lo que vamos a tener que analizar cuando tenemos varias va a ser la participación causal de esa causa en el daño, en el evento, en el daño en sí mismo, o sea, analizar desde ese evento dañoso. Tenemos varios eventos a considerar. Bueno, ¿cuál fue la influencia causal en ese daño? Y la identificación del agente, es decir, ¿quién fue el que desarrolló la conducta que determinó el evento dañoso? ¿Puedo identificarlo o no puedo identificarlo? Solamente identifico el evento dañoso. En función de estos dos parámetros es que vamos a hacer el análisis y que van a arrojar distintas consecuencias. En relación con la pregunta que hacen por el chat, sí, en materia de causalidad plural lo que tenemos que analizar es cómo se dan los hechos de forma lo más objetiva posible, desde la participación causal y desde la identificación de los agentes, y eso va a influir luego en cómo vamos a atribuir responsabilidad. Bien, o sea, como les decía, la atribución de responsabilidad se cierra el círculo, ¿no? Después de que ya tenemos todos los elementos analizados. Pero sí, aquí va a haber una influencia muy importante sobre cómo se va a atribuir la responsabilidad al final del día. De todas formas, lo vamos a ir viendo ahora en el transcurrir de la clase, así que no se pongan nerviosos, que lo vamos a ir viendo. Van a ver que cada supuesto tiene sus particularidades. Bien, en la clase anterior también les había hablado que teníamos, si se quiere, estos 4 supuestos. Lo que es la causalidad conjunta o común, la causalidad acumulativa o concurrente, la causalidad disyuntiva o alternativa, también llamada anónima, vamos a ver por qué, y la causalidad colectiva. Cada una de estas circunstancias tienen un distinto análisis en lo que es a la participación causal y a la identificación del agente, y eso es lo que nos va a dar las distintas consecuencias en materia de atribución de responsabilidad. Luego ya les había dicho que hicieran este cuadrito, que sé que algunos le sacaron fotos, que establece las 4 teorías, perdón, los 4 supuestos y las cuestiones que tenemos que considerar en cada uno de los supuestos. En función de esto, vamos a ir, en función de este análisis, vamos a ir viendo cómo se desarrolla cada uno de los supuestos y vamos a tener la consecuencia. Como les decía, es distinto el hecho en sí mismo, la situación es distinta y por eso las consecuencias son distintas. Vamos a ver. ¿Qué implica la causalidad conjunta o común? Bueno, ya sabemos que hay varias causas que participan en el hecho, ¿no? Ese es el punto 1 de todo este análisis. Tiene que haber varias causas que participan en la producción del daño. Ahora, en la causalidad conjunta o común, la particularidad es que si consideramos cada una de esas causas aisladamente, o sea, las tomamos individualmente, no causarían el daño. Supongamos que tenemos 5 causas, ahora cada una de ellas por separado no tendría por consecuencia el daño, sino que el daño es consecuencia de esa actuación conjunta, de esa actuación común, si se quiere, acumulativa. Bien.
Profesora, sí. perdone. ¿Usted va a poner ejemplos prácticos así? O sea, Sí, gracias. vamos a poner ahora. Todas estas causas por sí mismas no son idóneas, son insuficientes para causar el daño efectivamente producido. Como les decía, acá el daño se produce por la sumatoria de todas las causas. Causas que están identificadas, ¿sí? Entonces, donde dice allí identificación de la causa, sí, están identificadas. Y tenemos la identificación de los agentes y sabemos cuál es la determinación en la participación causal. ¿Bien? Ahora bien, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿qué puede ser? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tenemos un sujeto que un sujeto que fallece, ¿no? Ese, supongamos, es el daño. Y resulta que al hacer el análisis, ¿por qué falleció? Falleció envenenado. Bien. Y decimos, bueno, ¿cómo puede haber sucedido esto? Y ahí podemos identificar que hubo 5 personas, supongamos, que le dieron veneno. Pero le dieron veneno en una proporción que si se le hubiese dado uno, no le hubiese generado la muerte. Hubiese generado tal vez un malestar y tal vez esa fue la intención de estos sujetos que le dieron el veneno, ¿no? No se lo dieron en una porción suficiente para provocar el fallecimiento. Lo que pasa es que al habérselo dado 5 personas distintas, en 5 momentos, tal vez más o menos conjuntos, esa dosis fue la que determinó la muerte. Ahora, si hubiese operado cada una de ellas por separado, no hubiese ocurrido la muerte del sujeto. ¿Se entiende el supuesto? Sí, Es sí. la actuación conjunta la que determina la ocurrencia del daño. Ahora bien, ¿qué pasa con la causalidad acumulativa o concurrente? ¿Cuál es la diferencia? Antes de pasar a eso les muestro el cuadro completo. Vean el primer renglón, así seguimos analizando las demás. Pero en la causalidad conjunto común sí tenemos identificada la causa, sí tenemos identificados a los agentes, sí tenemos analizado la participación causal de cada una, de la influencia causal de cada una de estas causas. Vieron que yo ahí les pongo sí, se requiere la participación de todas para la producción del daño. Y la consecuencia en la imputación va a ser proporcional, porque sabemos cuál es la proporción en la que influyeron para la ocurrencia del daño. Sabemos que hay alguien que administró el 50% del veneno, otro el 20%, otro el 30%, otro el 10%, y así. Bueno, ahí me fui, ¿no? Pero bueno, debería haber otro que aporte un 5% o algo, y ahí tendríamos los 5. Sabemos en qué proporción contribuyó cada uno. Este es el caso, si se quiere, donde tenemos más información. ¿Cuál es la diferencia con la causalidad acumulativa o concurrente? Bueno, en la causalidad acumulativa o concurrente, tenemos pluralidad de causas, eso ya lo saben, porque es el antecedente de cualquiera de estos supuestos. Tenemos pluralidad de causas que generan un daño, pero en forma tal que igual lo hubiese producido si hubiese actuado cualquiera de estas causas. O sea, si una de ellas, actuando por sí sola, en forma independiente y ajena a las otras, se hubiese producido el daño igual, entonces estamos en un supuesto de causalidad acumulativa o concurrente. Bien, ya no es que es la sumatoria la que genera el daño, sino que todas por sí mismas hubiesen causado el mismo daño. Siguiendo con el ejemplo, ya te doy la palabra, Olivera. Siguiendo con el ejemplo del veneno, sería el supuesto de todos le dan una porción suficiente para provocar la muerte, pero se la dan todos. ¿Cuál es el resultado? La muerte, no una supermuerte porque todos le dieron la dosis necesaria. El resultado es el mismo. Pero el tema es que si los otros 4 no le hubiesen dado veneno, el sujeto igual hubiese fallecido porque la dosis era suficiente para eso. Sí, Olivera, ¿qué ibas a decir?
No, yo iba a preguntar iba a dar un ejemplo de o sea, un señor que iba conduciendo el automóvil por la calle y justamente le da un paro cardíaco y a raíz de ese paro cardíaco se choca y, ¿cómo está? Y a raíz de ese choque se muere. Tenemos el paro cardíaco que se pudo haber muerto por eso y también el choque. ¿Sería acumulativo? A ver, hay que ver el supuesto, pero si le da un paro cardíaco, dudo que el motivo de muerte sea el embestimiento. Porque si le pero da el creo paro que- cardíaco primero, ya estaba muerto cuando lo chocan. ¿No? Pero creo que ahí el detalle también está en que el paro cardíaco le provoca el accidente. Y que si pensás solamente el accidente no se daría, porque fue provocado por el paro cardíaco, no sé. Sí, pero lo que entendí en el ejemplo es que el colisionado es el que había fallecido por el paro cardíaco. Entonces, en realidad, ahí hay una sola causa que explica la muerte, y es el paro cardíaco. No, Bueno, ahí no no habría una necesariamente. concurrencia de causas. En el caso de un accidente cardiovascular, por ejemplo, Un que paro puede cardíaco generar, es un accidente cardiovascular. por eso, pero puede generar la muerte o no puede generar la muerte. Sí, pero el ejemplo que me están dando es que fallece por No, el paro cardíaco. No, que le da un paro cardíaco, que eso le provoca un No, yo había accidente dicho y que le daba muere. un paro cardíaco. Bien, claro, pero lo que tienen que identificar ustedes ahí es cuál es la causa de la muerte. ¿Fallece por el paro cardíaco o fallece por el accidente de tránsito? ¿Eso está identificado o no está identificado? O sea, fallece por el accidente de tránsito, lo que Sí, le causa fallece por el accidente. el paro cardíaco. Bueno, creo que no estoy entendiendo el ejemplo al que van, pero véanlo La con cuestiones diferencia, que profe, sean... que creo que lo que tratamos de llegar a algunos es que la diferencia sería, por ejemplo, que no hubiese sucedido lo mismo si el paro cardíaco le daba en su casa, por ejemplo, sentado en una silla, o a que si le daba manejando un auto. El hecho de ir manejando un auto le generó un accidente que le provocó la muerte. Y si estaba en su casa, tal No, vez Pero no Bien, se igual llevaba a la eso es muerte. obvio, lo el que pasa es accidente le que provoca la ustedes... yo lo que muerte decía o es el que paro. yo lo que Tienen... decía es mezclando que cosas. Sí, no. Tienen que ver otra cosa. El paro cardíaco lo vamos a ver en las clases siguientes, pero estas cuestiones hacen a lo que vendría a ser un caso fortuito, una fuerza mayor. Son cuestiones de la naturaleza que en principio no podemos prevenir. ¿Ah? Entonces, ahí va por otro lado. Lo que estamos analizando son las causas que vendrían a ser externas. ¿Y por qué? No es porque lo que ustedes dicen no pueda suceder. Sí, claro que puede suceder. Pero no tenemos todavía las herramientas para analizar eso porque a ustedes les falta ver lo que es caso fortuito y fuerza mayor. Vamos a buscar supuestos donde tenemos causas externas, no que provengan del mismo sujeto, sino que sean, que vengan del mundo exterior, digamos. ¿Tá? En el supuesto de un accidente de tránsito, si ustedes lo quieren ver así, piensen en un choque múltiple, donde, por ejemplo, fallece un peatón por el embestimiento de dos autos. Hay un caso de jurisprudencia, no tengo ahora la sentencia para decirles cuál es, pero seguro que si lo buscan lo van a encontrar, que es un sujeto que va caminando por una banquina en una ruta, y es atropellado por un primer auto, ¿sí? O un primer vehículo, no recuerdo si eran autos o qué, por un primer vehículo que, bueno, lo embiste, el sujeto queda tirado en la calzada, pasa un segundo auto y vuelve a atropellarlo, ¿tá? El resultado es la muerte. Entonces, ahí sí era importante discutir si con el primer embestimiento era suficiente para el resultado muerte, o si era necesario que ocurrieran los dos embestimientos que suceden, ¿no? O sea, porque ahí está la diferencia de si el resultado es la consecuencia de la actuación conjunta de ambos embestimientos, o si el resultado hubiese sido el mismo en caso de que hubiese ocurrido uno solo de los embestimientos. ¿Sí? Eso para que lo vean, por ejemplo, con un accidente de tránsito tal vez es más tangible.
Torres, adelante. No, iba a decir un ejemplo parecido. Sí, Eh, adelante. capaz no con personas y muerte de personas, pero tal vez con un perro, algo así. Por ejemplo, si algo más común, un perro comió algo que estaba envenenado y tengo, o sea, cómo demostrar que alguien se lo ha dado, es decir, ese algo envenenado, y ya sé que se va a morir y no va a ser inmediato, pero sin embargo va y come otra cosa que tiene un clavo. O sea, Claro, el mismo ejemplo lleva a otro sujeto dañado. Bueno, el perro no es un sujeto, es una cosa a nuestro derecho, pero sí, pero por está eso, bien. Teixeira, hay un daño en mi patrimonio. exacto. Y el Teixeira, perro, yo sabía que se iba a morir por el envenenamiento, pero además comió algo que tenía un clavo y sé que se lo dieron a claro. propósito. No, ahí está, por eso no, ven a ser el mismo ejemplo de antes. Gracias. Teixeira, Sí, buen día. No, justamente yo simplemente iba a comentar algo de lo que usted justamente comentó del caso ese del peatón. Eso sucedió acá en la zona y en Bella Unión, en el cual sucedió eso múltiple, y creo que fue procesado el señor, el último que lo invistió, digo. Sí. Teixeira, lo que pasa es que si tú me decís que fue procesado, hoy en día sería formalizado y estamos hablando de materia penal. Capaz que las expresiones son malas, pero... No, está bien. Pero vamos a no confundir materias, porque el problema es que en penal el análisis va a ser distinto, porque ustedes ya saben que el foco de penal es la atribución de responsabilidad a un sujeto, pero la atribución en términos de delito, de la comisión de un delito. Entonces el análisis es distinto. Si bien hay cosas que son aplicables a uno o a otro, el reproche de la conducta tiene distintos objetivos. Acá lo que buscamos es la reparación de la víctima. Entonces, en aras de lograr la reparación, a veces el análisis es un poco más amplio, si se quiere, que en materia penal, que buscamos la tipicidad de la conducta, ¿no? Ustedes ya saben que los tipos penales son mucho más específicos y de todas formas vamos a ingresar en ese estudio en la próxima clase seguramente, cuando veamos antijuridicidad. El análisis de tipicidad en penal no es el análisis que hacemos de antijuridicidad en derecho civil o específicamente en lo que es la responsabilidad por daños. Bien, volviendo entonces a lo que es la causalidad disyuntiva, acumulativa o concurrente, dijimos que tenemos identificadas las causas, tenemos identificados los agentes, lo que no tenemos tenemos identificada la participación en el evento, sabemos que cualquiera de ellos hubiese provocado el daño. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en la imputación? Si yo digo, ¿no? Esto razónenlo, no es cuestión de aprenderse la memoria. Si yo digo, cualquiera de las causas hubiese tenido por resultado muerte. Quiere decir que si hubiese ocurrido una sola de ellas, el damnificado, supongamos un familiar del fallecido, hubiese podido reclamar por todo el daño a ese sujeto, al que llevó adelante la conducta de ese hecho que fue la causa del daño. Entonces, el hecho de que tenga varias causas que por sí mismas hubiesen causado el daño, pero que por algunas circunstancias se dieron todas juntas, no cambia esa atribución, y todos van a responder por el todo. Por tanto, acá la responsabilidad va a ser in solidum. Todos los partícipes, todas esas causas van a tener que responder por el total del daño, porque igual lo hubiesen producido. ¿Les paso ahí? Tienen identificada la causa, identificados los agentes, la participación en el evento la tienen identificada, pero de forma distinta al supuesto anterior que vimos, donde cada una individualmente hubiera causado el daño. Y la consecuencia de la imputación entonces es la responsabilidad in solidum. Todos van a responder por todo el daño causado. ¿Sí?
Y sí. ¿Cuál es el supuesto siguiente? La causalidad disyuntiva o alternativa, también llamada anónima. A mi modo de ver, anónima es mucho más clara como denominación para lo que implica la teoría, pero eso es como ustedes lo interpretan. A mí los nombres perdón, las teorías no, de los supuestos, para mí los nombres de este supuesto a veces son un poco confusos. Para mí, por eso se los puse ahí en negrita, para mí anónima es la denominación más clara del supuesto. Bien, ¿qué es lo que pasa en la causalidad anónima? Nuevamente. Profe, Sí. ¿dónde escribió? Porque el cuadro que yo tengo está en blanco, viendo. ¿Cómo? Que usted dijo recién que les puse ahí como que si estuviéramos leyendo algo y está en blanco el cuadro. No, pero se los puse y lo volví para atrás. Ahí lo tienen. Ay, gracias. No, de nada. Ahí tienen la segunda fila, es la que vimos ahora. Vuelvo para atrás y volvemos a la causalidad disyuntiva o alternativa, también denominada anónima, como les decía. Bien, nuevamente, el presupuesto de esto es que haya pluralidad de causas y pluralidad de sujetos. ¿Cuál es la particularidad acá? Que en esa pluralidad de sujetos tenemos un conjunto definible, o sea, tenemos un grupo formado por miembros, y el grupo lo tenemos identificado. Lo que no tenemos identificado son a los miembros en concreto de ese grupo. Y el daño se causa en tanto grupo. Entonces, tenemos una causa que está identificada, es específica, pero no podemos identificar a un autor en concreto. Lo que podemos identificar es el grupo. ¿Da? Típico caso de los hinchas de Peñarol, porque siempre todos los problemas lo causan los hinchas de Peñarol. No sabemos quiénes son en concreto, pero sabemos que es el grupo ¿no? Esto es broma, ¿no? No se me ofendan los hinchas de Peñarol. Pero tiene razón, profe, tiene razón. Es el país de Peñarol, profesora, es admisible. Y nuestra hinchada es masiva. Entonces tenemos de todo. O sea. Claro. Es muy buena la excusa. Como somos muchos, pasan cosas. Exacto. Es una cuestión probabilística, obvio. Muy bien, muy bien. Pero bueno, para que lo vean en un ejemplo, es ese grupo, o es esa masa la que provoca el daño. Ahora es imposible identificar cuál de los sujetos ha causado ese daño. ¿Qué es lo que sucede acá entonces? Bueno, van a responder todos los miembros del grupo, en tanto miembros del grupo. ¿Y cuándo va a poder concurrirse a la situación de que haya solamente uno al que se le atribuya la responsabilidad? Bueno, cuando se identifique concretamente cuál de esos sujetos fue el responsable, cuál de esos sujetos fue el que llevó adelante la conducta que efectivamente determinó el daño. Es el típico caso, sacándolo de la responsabilidad civil, pero para que lo vean, de la observación grupal en Adulceo. Cuando hacían cualquier desastre y nos metían la observación grupal a todos, la única forma de que nos sacaran la observación grupal era, no, fue fulanito. Y como nadie va a identificar concretamente quién fue, se hace un grupal a todos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sabemos que es el grupo, no sabemos cuál de ellos concretamente, entonces hasta tanto no sepamos cuál concretamente causó el daño, no vamos a poder responsabilizar concretamente a nadie. Vamos a responsabilizar a todo el grupo. Por esa razón, la atribución de responsabilidad va a ser insólita. Van a responder todos por el todo, porque no sabemos la influencia causal de cada una de las conductas de cada sujeto. Sabemos la participación causal del grupo. Y acá es importante que vean que se mantiene la atribución al grupo hasta tanto se individualice quién fue el sujeto que desarrolló la conducta que concretamente causó el daño.
¿Y por qué les digo esto? Porque no alcanza con decir yo no fui. Sino lo que debemos demostrar es quién fue. Ese es el único supuesto que permite la atribución individual de responsabilidad. Si no, nos vamos a mantener en un supuesto de atribución de responsabilidad in solium a todos los miembros del grupo. Tenemos un ejemplo de esto en el artículo 1330 del Código Civil. Esperen que lo voy a traer, así lo podemos leer. Esperen un segundito, a ver si salgo. Uy, dejar de compartir ahí. Esperen que... ¿Quiere que se lo lea, profesora? ¿Cómo? ¿Quiere que se lo lea? Sí, por favor. El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todos los que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todos ellos, a menos que se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Bien, lo ven ahí, ¿no? Es bastante determinante el artículo y va a lo que estábamos hablando. Ahí les vuelvo a compartir. La consecuencia de esto es que van a responder todos in solium, hasta tanto se identifique a un solo sujeto que haya determinado, cuya conducta haya determinado el daño. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos a la comparativa, podemos decir que en la causalidad disyuntiva o alternativa, les decía, para mí anónima es lo más claro, porque yo tengo identificado el grupo, pero el grupo me es anónimo, ¿quiénes lo conforman? Entonces, en mi razonamiento, para mí anónima es la denominación más sencilla. Tengo identificada la causa, no tengo identificados a los agentes, recuerden que tengo identificado al grupo, no sé de esos agentes cuál fue su participación en el evento, solamente lo sé respecto al grupo, y por tanto la consecuencia de la imputación va a ser la atribución de responsabilidad por el todo del daño a todo el grupo. Por tanto, la responsabilidad es también in solium. Frente a la víctima, todos los miembros del grupo van a ser igualmente responsables por el daño. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Rodríguez. Buen día, profe, una pregunta. En esta disyuntiva, identificamos el grupo, vamos a sumar 10 personas, ¿y tiene que ser sí o sí responsable uno solo de ese grupo o pueden ser dos? Podrían llegar a ser dos, pero tenés que identificar claramente quién es. O sea, no alcanza con decir, no, yo estaba en el grupo, pero yo no hice nada. Como decía un compañero mío de facultad, yo no hice nada, señor. Eso no alcanza. ¿Está? Tenés que identificar concretamente quiénes fueron. Ahí sí se va a poder atribuir responsabilidad concretamente a un sujeto. Dale, muchas gracias. No, de nada. ¿Cuál es el último supuesto que nos queda por ver? El de la causalidad colectiva. La causalidad colectiva, ¿qué implica? Que se identifican las causas, se identifican los agentes, pero lo que no es identificable, lo que no podemos constatar, es la proporción de esa participación. Es decir, sabemos quiénes intervinieron en la ocurrencia del daño. Sabemos a qué se debe el daño, pero no sabemos de esa acumulación de conductas cuál es la proporción en la que participaron. El daño se causa por la sumatoria, ¿sí? Entonces, en estos supuestos, la consecuencia también va a ser la responsabilidad in solium, porque en realidad el daño se causa por todas estas circunstancias, y no podemos determinar la participación, la proporción. Si pudiéramos determinar la proporción, podríamos atribuir la responsabilidad de acuerdo a esas proporciones, pero como no la podemos determinar, tenemos que atribuir la responsabilidad de todo el daño a cada uno de los sujetos que hubiesen participado en esta situación. Y acá sí, se puede exonerar demostrando la no participación en ese grupo de causas, de agentes que determinó el daño. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Bueno, el vertido de residuos en un río. Supongamos que tenemos un río, un arroyo, donde hay varias empresas,
¿no? En cuyo curso hay varias empresas que de cierta forma contaminan el arroyo, ¿tá? Y el grado de contaminación al que llega ese arroyo provoca daños, ¿está? Es tal que provoca daños, supongamos, en una población vecina. Bien, ahí tenemos que analizar, bueno, el daño generado a la salud de los habitantes de esta población vecina se debe a la contaminación del arroyo X. Bien, ¿quién contamina el arroyo X? El arroyo X lo contaminan las empresas que están instaladas en su ribera. Bien, tenemos identificado entonces la causa, tenemos identificado los agentes. Ahora, yo digo, bueno, las empresas que forman parte que están instaladas en el curso del arroyo son A, B, C, D y E. Pero no puedo determinar cuál contamina más que la otra, porque no tengo registros, porque no puedo hacer los análisis pertinentes, porque es tan diversa la actividad que tampoco, según la época del año, unas contaminan más, otras contaminan menos, no puedo llegar a concluir cuál fue realmente la que tuvo mayor influencia para que se provocara este daño, porque en realidad no está claro. Bueno, ahí estamos en un supuesto de causalidad colectiva. El daño lo causa el colectivo de esas empresas que están instaladas en la ribera del arroyo, pero no sé cuánto participan en proporciones, ¿no? No sé cuál es la proporción causal que tiene esa conducta a los efectos de la producción del daño. No podemos determinar esa proporción. Se los pongo acá. Tenemos identificadas las causas, tenemos identificados los agentes, la participación, el evento no la tenemos identificada, pero sí sabemos que requerimos la participación de todas para la producción del daño. La responsabilidad entonces va a ser in solidum, nuevamente, porque no puedo saber cuál es la proporción, lo mismo que nos pasaba antes, como no puedo conocer la proporción de participación en el evento dañoso, voy a hacer que todos respondan por el todo. Sí, Blanco, adelante. Hola, buen día. Buen día. Volviendo al anterior, perdón, porque con la pregunta del compañero me quedó, o sea que en la anterior, ni aún probando que uno no fue, o sea, tiene que aparecer el culpable sí o sí. Exacto. O sea, aunque haya una prueba evidente de que uno no fue, no sirve. Es como un castigo para que salte el que lo hizo. Si se formaba parte del grupo, no sirve. Es que, ya, okay. Por ejemplo, el artículo 1330, que habla de la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre este ejemplo, pero es el típico ejemplo de que se cae una maceta, ¿no? O sea, no sé cuánta gente todavía tiene macetas en el balcón, pero bueno, ese es el ejemplo de cátedra, se cae una maceta. No alcanza con que yo demuestre que yo no tenía macetas en mi balcón. Lo que tengo que demostrar es que la maceta que se cayó era del balcón de fulano. Y que es fulano a quien se le debe imputar la responsabilidad. Creo que el ejemplo del código es como súper claro, lo podemos como hacer más tangible. ¿Lo entienden ahí? Claro, gracias. ¿Sí? Sí, ahí va. Sí. Que es un poco raro, y yo lo entiendo porque uno tiende a decir, bueno, a ver, si yo te demuestro que no tenía macetas, es obvio que la maceta no se cayó de mi balcón. Pero lo que busca la normativa es dar reparación. Entonces, hasta tanto yo no identifique un sujeto concreto que causó el daño, bueno, voy a buscar reparar el daño que sufrió la víctima. Y para ello voy a considerar que todos los sujetos que estaban de ese lado de la fachada, dice el código, son responsables. Entonces, ¿qué hago al final del día? Lo que le estoy dando a la víctima son más patrimonios que puedan responder por el daño causado. Ese es el fundamento que está atrás. Está bien, yo no puedo identificar un sujeto en concreto, pero puedo identificar el grupo. Así que va a responder todo el grupo. Profesora, perdóneme, y cuando sí. Existe estas imputaciones in solidum, ¿no? Hay una plata que tienen que pagar para reparar, pensemos en dinero, ¿no? ¿Lo tienen que poner todos al total o cada uno pone el todo?
A ver, la obligación se impone sobre todos. O sea, la obligación de 1000, supongamos, que son 10, así me la hacen fácil, si no, no me compliquen con los números. Supongamos que la obligación es 1000, y tenemos 10 sujetos que forman parte de ese grupo. Lo importante es que a los efectos de la víctima se tiene que cumplir con pagar 1000. Después, entre ellos sí van a poder discutir cuánto paga quién. Ahí sí van a poder discutir entre ellos, que conocen lo que pasó, que formaron parte del hecho, van a poder discutir cuál fue la proporción en la que cada uno contribuyó a la causa. ¿No? Y van a poder decir, bueno, o respondemos todos por igual, o decir, no, algunos responden por más y otros responden por menos. Frente a la víctima, todos responden por el total. Entonces, si yo le reclamo a uno, le voy a reclamar 1000, si le reclamo a 3, le voy a reclamar 1000, y si las reclamo a todos, les voy a seguir reclamando 1000. ¿Y esto tiene que ver con aquello de las obligaciones solidarias? No. Bueno, lo que pasa en la solidaridad es que en principio se distribuye en partes iguales entre todos. Bien con la indivisible, ¿no? Bueno, sí, podría ser. La responsabilidad in solidum tiene relación con la solidaria en el sentido de que frente a la víctima se responde por el todo, pero tiene la diferencia de que en las relaciones internas se puede analizar la influencia causal. Entonces, no necesariamente la distribución en las internas va a ser en partes iguales. Sí, Torres, adelante. Bien, quería sacarme la duda. En el caso de que no hayan pactado las partes solidaridad alguna, y también en el caso de que, en el mismo caso que vos estabas diciendo del río y las industrias que están vertiendo desechos. Sí. Bien, en el caso de que una empresa no está vertiendo desechos, pero tiene toda la infraestructura para vertir en un futuro. Es decir, Sí. porque recién está comenzando. A esa empresa, es decir, a esa industria, perdón, ¿también se le puede reclamar por un daño futuro? Varias cosas respecto a tu consulta. La primera y principal, los ejemplos que yo les estoy dando son de responsabilidad extracontractual. Por tanto, no hay forma de que las partes hayan previsto la solidaridad entre sí. O sea, si no hay un contrato previo, no hay posibilidad de que los sujetos agentes del daño hayan pactado cómo iban a distribuir la responsabilidad entre sí. Justamente ese es el supuesto. Eso como primer punto. Segundo punto, cuando vimos los requisitos del daño, vimos que el daño tiene que ser cierto y no potencial. Entonces, el hecho de que una empresa tenga potencialidad de causar daños no implica que lo haya causado, porque yo voy a atribuir responsabilidad por el daño efectivamente causado, por el daño efectivamente sufrido por una persona. La potencialidad en materia de responsabilidad civil no ingresa. Lo podemos ver a los efectos de la función preventiva del daño, pero no para la reparación. Ese es el punto 2. Punto 3. ¿Qué pasa con esta empresa que no había comenzado a contaminar, por decirlo de alguna forma? Bueno, en estos casos de la causalidad colectiva, sí puede exonerarse demostrando que no pertenecía al grupo. Es decir, yo no pertenecía al grupo que contaminó porque yo no tengo posibilidad de contaminar, soy una empresa verde. Ahí sí puede exonerarse y es una diferencia con lo que es la causalidad anónima, en donde no me puedo exonerar hasta tanto identifique quién fue el que contaminó. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Entonces tienen que esperar hasta que esa industria dañe. Bueno, no, es de esperar que no dañe. No vas a esperar a que dañe. Pero si tiene todas las características de la misma industria que dañó, es decir, sí, tiene el mismo desembocadura de vertiente de claro, residuos. Torres, pero no dañó. No llevó adelante una conducta dañosa. No lo podemos sancionar por lo que no ha hecho. Más allá de que la responsabilidad civil no es una sanción, pero no podemos atribuirle responsabilidad por algo que no ha hecho. Por eso, capaz que lo puede hacer en un futuro y hay otro sujeto que sufre un daño y ya para ese momento, dentro de 5 años, sí, ahí sí le vamos a atribuir responsabilidad.
Por eso, Pero cuando hoy que cometa el todavía no daño, desarrolló una conducta, dame un segundo, todavía no desarrolló una conducta dañosa, no podemos atribuirle responsabilidad. Ahora sí, Torres, te escucho. no voy en contra de lo que vos decís, es más, te estoy dando la razón, diciendo por eso, entonces, cuando cometa el daño, entonces ahí sí se le puede reclamar. Claro, cuando cometa el daño, sí. Cuando su conducta sea dañosa, sí. Pero por potencialidad, no. ¿Está? Bien. Estos son entonces los distintos supuestos, cómo se configura cada uno de estos supuestos y las consecuencias en la atribución de la responsabilidad que suponen. ¿Está? Les decía, tenemos algunas sentencias que les pido que las vayan viendo en EVA, que las tienen ahí subidas. Vamos a analizar casos de jurisprudencia donde han sucedido supuestos de causalidad plural o causalidad colectiva. A ver, voy a salir de acá y vamos a ir una a una. Vamos a analizar una primera, probablemente tienen 4 subidas. Vamos a analizar la primera y en todo caso ustedes luego ven las siguientes. No encontraba dónde me había anotado los números de sentencia para poder compartirlos con ustedes. A ver. Vamos a ir a esta sentencia. Es la 1322 del 2019, dictada por la Suprema Corte de Justicia. A ver. ¿Ya les estoy compartiendo pantalla ahí, no? A ver. No. No está Ahora ahora. sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien. Esta sentencia relata un caso que vamos a irlo viendo, pero es básicamente un accidente de tránsito. Me gustó porque era bastante sencillo de ver qué fue lo que pasó. Es como una cuestión bastante habitual, no sé. Algo que no... En general las sentencias dicen, no sé si ustedes ya han hecho análisis de jurisprudencia y capaz que antes de entrar de lleno a la sentencia les explico un poquito en qué consiste. Estas son las sentencias que bajamos del sistema de jurisprudencia nacional. Es un sistema que está en la página del Poder Judicial, así que cuando tengan tiempo de ocio y no tengan nada más entretenido para hacer, se pueden poner a buscar ahí en la página del Poder Judicial Jurisprudencia. Les da la fecha, el tipo de procedimiento en el que se estaba. Es un proceso civil, un proceso ordinario que ya está en instancia de casación. La ficha, es decir, el número de expediente, si ustedes quisieran verlo, lo pueden identificar con este número, y el tipo de sentencia, que es una definitiva. Bueno, después dice quiénes son los ministros que participaron, en fin. Hay discordias, que quiere decir que hay algunos ministros que estaban de acuerdo y otros que no. Y ahí se ponen algunas palabras claves para la búsqueda y un pequeño resumen. En resumen, a veces depende mucho de quién es que está analizando la sentencia, si destaca algunas cosas u otras, pero bueno, ahí tienen un pequeño resumen de qué fue lo que pasó. Sí, Leles. Sabe que estoy mirando, bajé toda la sentencia hace un rato, así como usted lo dijo, pero no encuentro esa de Suprema Corte de Justicia, encuentro la 412 del 2019 y la 617 del 2017, pero esa, le soy sincera, dentro de lo que está cargado en EVA, no la encuentro. ¿No está? No. Sí está. Sí, está en relación de causalidad. Lo puso abajo no está la profesora. abajo. Perfecto, en la perdón. solapita. Perfecto. De la parte que estamos dando, digamos. Yo fui abajo donde estaban las sentencias para trabajar, por eso bajé esa carpeta. Gracias. No, por favor. Bueno, la sentencia entonces les pone los vistos, que viene a ser la identificación del expediente y por qué es que llega al tribunal que lo está tratando, los resultandos, que son un poco lo que se extrae, qué es lo que pasó hasta el momento con el caso. En un caso de casación les va a contar qué pasó con la sentencia de primera instancia y con la sentencia de segunda instancia, o sea, la del juzgado, en este caso el letrado, y luego la del Tribunal de Apelaciones.
Y luego los considerando va a ser aquellas cuestiones que toma en cuenta el tribunal que falla, en este caso es la Suprema Corte, para llegar a su decisión. ¿Cuáles son los elementos de hecho y los fundamentos de derecho que toma en cuenta para eso? Acá nos hace la descripción del caso, que es bastante trágico, pero dice, el proceso fue promovido para reparar las consecuencias dañosas del accidente fatal ocurrido en Salto en tal fecha, donde fallece ZZ. En general, la sentencia nos dice quiénes participan. No sé por qué en este caso está todo abreviado, realmente. Eso me escapa un poco. Dice, en septiembre de 2014 presentaron demanda de daños y perjuicios a los padres y hermanos de la víctima contra los siguientes codemandados. La Intendencia, este es un caso que se da en Salto, como ven, así que por más que pongan bebé, asumo que es la Intendencia de Salto, porque ¿qué Intendencia va a ser? CC, DD, FF, GG y EE. A los efectos de que lo comprendan, si se lo quieren anotar, se los resumo. BB, que es la Intendencia, la Intendencia manda un camión a levantar una poda, ¿tá? Eso, por ahí viene el tema de la Intendencia. CC es el conductor de un automóvil, que además conduce en estado de ebriedad. Vamos a ver qué relación tiene eso. DD, FF y GG, les repito, DD, FF y GG son funcionarios municipales que iban como choferes de los camiones que intervienen, y EE es una señora que había podado en la casa y había dejado restos de poda en la vereda. ¿Tá? Para hacerles el cuento corto, digamos, ¿qué es lo que pasa en este caso? Acá él les pone, narraron las sesiones que en la mañana del 16 de octubre de 2010, la señora EE dejó restos de poda en la vereda y parte de la calle enfrente a su domicilio. Después la sentencia relata que la señora hace esta poda y llama por teléfono a la Intendencia para que vengan a levantar esa poda. La Intendencia concurre, como ven acá, esa misma mañana, en un camión de la Intendencia BB, levantó parte de esa poda y deja otra parte. En la noche de ese día, otro sujeto impacta contra esa poda, le provoca lesiones por la caída, y a consecuencia de esa situación, la Intendencia vuelve a ir al lugar a recoger lo que había quedado de la poda. Es en este interín que suceden los hechos que convocan este expediente. Dice, estos camiones eran conducidos por los funcionarios municipales DD y GG. Al arribo al lugar se detuvieron sobre el lado oeste de la calzada, fuera de la línea blanca. Un rato más tarde arribó un tercer camión de la Intendencia, conducido por el funcionario FF, quien lo estacionó sobre la línea media de la calzada, obstaculizando el paso de vehículos que circulaban por dicha senda. Para hacernos la idea de qué es lo que está pasando, tenemos restos de poda sobre la vereda, 3 camiones, de los cuales uno está estacionado en doble fila, ¿no? Esos camiones paran sin señalización. Ven que dice la Intendencia BB no dispuso la debida señalización del lugar a efectos de evitar accidentes, pese a la incorrecta posición de los camiones y el hecho de que aún era de noche. Ahí entra en acción el automóvil. Dice, en determinado momento un automóvil conducido por CC, quien manejaba en estado de ebriedad, que circulaba en el mismo sentido en el que estaban parados los camiones, se estrelló contra la parte trasera del tercer camión, este camión que estaba estacionado en doble fila. El tercer camión de la Intendencia. ¿Qué pasa? Ya les digo, es como una sucesión de eventos desafortunados. Inmediatamente después, el señor CC, este que venía manejando en estado de ebriedad y que se da contra el camión, abre sorpresivamente la puerta del lado del conductor de su vehículo, obviamente chocó y va a salir, y cuando abre la puerta venía una moto que se da contra la puerta. Este sujeto que venía en la moto, al caer, se da la cabeza contra el cordón de la vereda y fallece. ¿Ah? Eso es un poco lo que pasa. Bueno, el tribunal hace el análisis causal, y esto, la aplicación de las teorías que habíamos visto en las primeras clases. Bueno, acá, ¿quién responde? ¿Responde la señora porque podó? ¿Responde el primer camión? ¿Responde el segundo, el tercero, el auto? ¿Es responsabilidad solamente del que conducía la moto, que no vio que había un auto estacionado? ¿Quién responde acá? Bueno, acá ustedes estarán pensando, bueno, si aplico la teoría de la equivalencia de las condiciones, responden todos. Si aplico la teoría de la causa eficiente, bueno, ¿cuál es la causa que efectivamente causó el daño? ¿Cuál es la que si extraigo
no se hubiese provocado el daño. Y bueno, capaz que llegan a la conclusión de que si no hubiese colisionado el auto y no hubiese abierto la puerta, el daño no se hubiera producido. Bueno, sí, pero en realidad ese auto chocó porque había un camión mal parado, que además no estaba señalizado. ¿Ven lo compleja que puede ser la realidad en el análisis causal, no? Realmente este es un caso bastante enredado y por eso me gustó para mostrárselos. Bueno, ¿qué análisis hace el tribunal acá? Se los voy a pasar. Si pueden, les recomiendo que lean la sentencia porque está interesante todo el análisis, porque además van a ver varios de los puntos que hemos ido viendo en clase, porque obviamente no se analiza solamente la causalidad para atribuir responsabilidad, sino que se analizan todos los elementos que hemos visto en el proceso de asignación de responsabilidad civil. Bien, en el considerando 7, hay cuestiones que son más bien procesales, eso o lo leen para procesal o a nuestros efectos se lo pueden saltear sobre qué es lo que es analizable en casación. Pero el considerando 7 al 12 tienen el análisis que hace la Corte en cuanto a la causalidad. Y analiza la conducta de EE, la señora que había hecho la poda. Entonces dice que, bueno, que fue demandada por hecho de las cosas, algo que vamos a ver un poquito más adelante. En virtud de su conducta de dejar la poda en la vereda y la calle, tal proceder fue a juicio de la actora. La actora son los familiares del fallecido, el desencadenante de todos los hechos que a la postre determinaron la muerte de la víctima. Sostuvo el accionante que la conducta desplegada por la guardiana de la poda es causa adecuada del evento que provocó los daños que se reclaman, por lo que es posible imputar la responsabilidad de aquella, conforme a la norma indicada, debiendo ser condenada en forma solidaria por su participación en el evento. O sea, los reclamantes dicen, bueno, en realidad la señora, la conducta de haber dejado poda en la vereda fue causa del daño. Bueno, la Corte dice esto que ven acá, no le asiste razón. Y entienden que en realidad no puede atribuirse responsabilidad a la señora EE en el siniestro desde que la moto que conducía ZZ no se enganchó con los restos de poda, ni tuvo que hacer una maniobra para evitar chocar con estos, sino que, como se verá luego, emerge probado que la moto impactó directamente contra la puerta del vehículo marca Peugeot, provocando que el motonetista saliera despedido, golpeara contra dicho camión y luego cayera bruscamente al piso. ¿Ah? O sea, la Corte dice, bueno, no, a ver, la poda no es causa de este daño se explica por otras circunstancias en donde la poda no tiene influencia causal. Dice, desde que ninguna intervención tuvo la referida poda en la causación del accidente, no cabe atribuir responsabilidad alguna en el mismo a la codemandada EE. ¿Ah? Dice que no tiene participación causal. Respecto a la intendencia, bueno, la intendencia acá respecto a la intendencia hace un doble análisis. Por un lado dice que el hecho de no haber recogido toda la poda en un primer momento no es la causa de este daño en concreto, porque como viene de analizar, no fue por la poda que se provoca el accidente, pero sí dice, y esto está un poquito más abajo, que hay responsabilidad de la Intendencia por la falta de señalización en el tránsito. Recuerden que esos camiones de la Intendencia que venían a buscar la poda no tenían la señalización pertinente y se estaban haciendo las tareas en horarios de la noche. Entonces dice, relata lo que dicen las sentencias anteriores y dice que toma en consideración que la Intendencia no colocó conos, cintas u otros elementos que adviertan a los demás conductores de la presencia de un camión perteneciente a la comuna en medio de la calzada, obstaculizando el tránsito. Que había un inspector, sí, pero el inspector recién actúa cuando ya se había producido la primera colisión, la del auto contra el camión. Dice, bueno, en realidad tendrías que haber hecho algo antes, ya cuando los hechos estaban ocurridos no era el momento oportuno. Hace un relato de las cuestiones que se probaron en el expediente penal y demás, y entiende que ese accionar, esa conducta de no haber señalizado correctamente los camiones, sí tiene influencia causal en la ocurrencia del daño. Después analiza, esto es todo lo que surge de las pruebas, cómo se llega a probar ese nexo causal. Después analiza la conducta de los conductores.
de cada uno de los camiones. Y acá entiende que hay una atribución causal a la conducta del funcionario FF. FF es el funcionario del segundo camión del que estaciona en doble fila, perdón, del tercer camión, el que estaciona en doble fila. Entonces entiende que el haber estacionado en doble fila tuvo una influencia causal en el hecho. Ese es respecto a FF. Y después analiza cuál es la participación causal del abrir la puerta por parte de CC. Y dice que CC fue demandado por su comportamiento culposo, vamos a ver más adelante qué quiere decir esto, que colocó en peligro la vida de la víctima, sí, en tal peligro que se le terminó la vida de la víctima, quien chocó contra la puerta del vehículo que aquel abriera intempestivamente, en medio de la calzada. La actora solicitó su condena en forma solidaria por su participación en el evento. Y acá se pasa a analizar cuál fue la influencia causal de ese abrir la puerta. Se analiza qué fue lo que dijo el tribunal. Y acá dice, en efecto, está sobradamente acreditado tanto el accionar culpable del codemandado CC, conductor del auto, como el nexo causal entre su conducta y el resultado. Dice, bueno, está demostrado que el abrir la puerta fue lo que determinó la colisión de la moto. ¿No? Acá el abogado defensor de CC lo que dice es no, porque por cómo impactó, si no hubiese abierto la puerta, igual iba a impactar en el camión y no en el auto. La verdad es que yo no me llevo a hacer la idea de cómo abrió la puerta de forma que igual se iba a dar contra el camión, habría que verlo en un croquis. Pero esa es un poco la defensa, es decir, bueno, en realidad si no hubiese ocurrido la apertura de la puerta, el daño se hubiese producido igual, porque se iba a producir por otras razones, porque el impacto se iba a dar contra el camión, supongamos. Bien, y ese es el análisis que hace la sentencia. Después, finalmente, es una sentencia bastante larga, pero acá ya empieza a tratar cada uno de los daños. Y finalmente se atribuye responsabilidad a la intendencia, al funcionario que era el conductor del tercer camión, y a el conductor del auto. Pasa que tiene discordias, que quiere decir que hay ministros que no están de acuerdo con la totalidad de la sentencia. Acá tenemos. Condénase a la intendencia a abonar a la actora, o sea, condena a la intendencia por ciertos rubros, y condena a CC a abonar a la actora por concepto de daño moral el 25K. O sea, condena a la intendencia por la falta de señalización y por la conducta, esto lo vamos a ver luego, por qué responsabiliza a la intendencia por la conducta de uno de los funcionarios, del conductor del tercer camión, y va a responsabilizar también a el conductor del vehículo que impactó en el tercer camión. Vean, y me parece que está interesante también, que recuerden, yo les dije, el conductor del auto maneja en estado de ebriedad. Ese punto, en realidad, no forma parte del análisis que luego hace la Corte, porque no es un elemento tan determinante la ebriedad en sí. Porque incluso, tal vez, si no hubiese estado ebrio, que no sabemos tampoco qué grado de alcohol tenía, al no estar señalizados los camiones, estar conduciendo en la noche, era imposible evitar la colisión. Entonces dice, bueno, en realidad la ebriedad acá no forma parte de la causalidad relevante. Sí, Bertoletti. Okay, yo tengo una consulta. Sobre este tema, al estar en la Suprema Corte, habría habido otra sentencia antes, supongo. Claro, las relata ahí. Está, porque iba a consultar si en esa otra sentencia, o en alguna se había culpado a la señora que... Sí. No, discúlpame. Que se había responsabilizado a la señora, sí, una de ellas la responsabiliza. Está, gracias, era una consulta que me había quedado nomás. No, está bien. Y esta sentencia, lo bueno que tiene las sentencias de corte es que ya nos relatan qué es lo que pasó antes. Por eso también es tan larga, porque nos relata qué pasó con las otras dos sentencias.
Las otras que tienen, les dejé 3 sentencias más, por un tema de horario, se las dejo para su lectura, pero les hago una referencia. La sentencia del TAC cuarto 99 del 2017 se refiere a un supuesto de una golpiza ocurrida en 2013, donde un grupo de muchachos le pegan a uno, ¿tá? Y se analiza la conducta grupal. Entonces dice, bueno, tenemos identificado el grupo, no sabemos cuál es la participación que cada uno de los miembros del grupo tuvo para la ocurrencia del daño, que son lesiones graves, y responsabilizan a todo el grupo. ¿Ah? Esto para que lo vean en función de los supuestos que vimos ahora. Después hay una sentencia de la Suprema Corte, que es la 70 del 2021. Ese es un caso de contaminación, donde muere una cantidad de abejas por la aplicación de un producto fitosanitario en unos campos vecinos. Y el análisis que se hace ahí de la causalidad es que en instancia ya de casación, la empresa que había aplicado los fitosanitarios dice, bueno, a ver, no me demostraste que el fitosanitario lo apliqué yo y que lo apliqué en cantidad suficiente para generar el daño. Entonces, a lo mejor no fue el fitosanitario que apliqué yo, sino que hubo muchos que lo aplicaron, y esa aplicación por parte de muchos es lo que genera el daño de la muerte de las abejas. Y la Corte le dice, bueno, bárbaro, puede haber sido, pero no me lo demostraste. Pero bueno, está ese análisis que se trata de hacer por parte de la empresa, tal vez en una instancia inoportuna ya, pero de tratar de decir que fue una acción grupal y no fue una acción individual de esta sola empresa. Profe. Bertoletti, ¿querías decir algo? Sí, que esas sentencias, no sé si es a mí que no me aparecen, pero en el mismo, como en el mismo lugar que me aparecía la anterior que leímos, no me aparecen esas sentencias. Yo se las busco, pero tienen que estar cargadas. No, a mí también, ahora lo bajé, justo esta sí aparece la que acaba de leer, pero es la única que bajó. Claro, o sea, como que la única que dice causalidad jurisprudencia, tocas ese archivo, ese PDF, y la única que salta es la que leímos recién. No, como que no aparece más de una. Se las busco ahora, se las busco y cualquier cosa se las vamos a subir. Tampoco está, por eso le preguntaba. ¿Cuál no está? Estas dos que usted acaba de nombrar, la 70-2021 y la otra TAC 2019, al final, yo pensé que podía ser que fue hoy lo que le comenté, que había una cantidad de jurisprudencia al final de toda la EVA, pero tampoco dentro de esas que yo bajé, tampoco está esta que usted acaba de decir, por eso le comentaba lo mismo que dijo Mía. Lo revisamos y se las volvemos a subir. ¿Cuál fue la del TAC 2019, el número que dijo? No, la del TAC es 99 del 2017. 2017, perfecto. Sí, que es esta actuación grupal con dolo, y bueno, y ahí tienen un poco todo lo cuál fue el objeto del proceso, es bastante corta, cuál fue el objeto del proceso, y bueno, y cómo se prueba la agresión y la participación de cada uno de estos muchachos en esa agresión a uno solo. Habla de la provocación que supuestamente habría existido, bueno, hay algunos que se quieren exonerar diciendo que en realidad no golpearon, que estaban solamente en el auto esperando a los demás. ¿La va a subir en causalidad, en la parte de causalidad como esta? Sí, ya subimos todas juntas. Sí. Sí, Rodríguez. Profe, una pregunta, ¿por qué se condena directo al funcionario de la intendencia y no a la intendencia, y la intendencia después repite contra el funcionario? No, en este caso se condena a la intendencia, pero esa la parte de por qué se condena a la intendencia y no el funcionario y demás, lo vamos a ver más adelante. Por eso, si bien la sentencia va a tratar todos los puntos, como les decía, ahora enfóquense en lo que tiene que ver con causalidad para no confundirse. Al final del curso van a poder entender mejor todos los puntos porque ya van a haber visto todos los elementos. ¿Está? Hay cosas que ya las vieron y bueno, como les decía, esto es un proceso, vamos construyendo de a poco y al final del día les va a cerrar todo. La última sentencia que les vamos a subir, y ya con esto los dejo, no los quiero atomizar mucho más, pero para que sepan qué es lo que van a leer, la última es del Tribunal de Apelaciones de Quinto Turno, es la sentencia 22 del 2014, y acá habla también de un supuesto un accidente de tránsito, donde también sucede el embestimiento de dos sujetos que estaban esperando el ómnibus, y habría un vehículo mal estacionado que determina que el otro se desvíe para evitar la colisión, y por eso termina impactando en la parada de ómnibus donde estaban estos dos sujetos que terminan fallecidos. Ahí se analiza
si la responsabilidad es atribuible a ambos vehículos, es el que estaba mal estacionado y el que finalmente impacta, o solamente al que impacta, o bueno, cómo tenemos que resolver esa situación. ¿Sí? Les va a servir para pensarlo de cómo aplicamos las distintas teorías y cómo se dan estos supuestos que a veces parecen como un poco volados, que vimos ahora en la causalidad plural, pero que son de la cotidiana, de que habitualmente tenemos más de una causa interviniente, y bueno, tenemos que ver cómo atribuimos responsabilidad cuando tenemos más de una causa interviniente. Bueno, disculpen que me pasé un poquito de tiempo, pero así les daba noción de lo que iban a leer luego con las sentencias. La próxima clase vamos a comenzar con antijuridicidad. Si quedan dudas de las sentencias o algo que quieran comentar, me pueden escribir por Eva sin inconveniente. Ya les digo, hay cosas que tal vez hoy no las tengamos o no las tengan tan claras, porque obviamente falta un proceso de construcción de conocimiento todavía, pero ya lo van a poder ir entendiendo. ¿Sí? Y cualquier cosa nos escriben, nosotros estamos a disposición. Bueno, nos vemos el miércoles con antijuridicidad. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.